David. Retiran nombramiento de Brenda Lozano en España. Brenda Lozano, en la Feria Internacional del Libro, ha vuelto a los libros y a la escritura después de un episodio amargo en agosto, cuando fue, dice ella, atacada por haber recibido el nombramiento como agregada cultural de México en España, cargo que gente cercana a la llamada 4T le recriminó por haber sido crítica con el gobierno en otros momentos y que le fue retirado. Mientras todo el escándalo sucedía, el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera pidió removerla. Y cito, si alguien no está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos va a representar?, dijo en su momento. Tras ello, cientos de cuentas en redes sociales han estado señalando el caso de Brenda Lozano, la señalan como una adversaria de la 4T. Sobre si se considera enemiga del régimen, en entrevista, Brenda Lozano se ríe. Dice que a lo mejor tiene cara de enemiga, como en la lucha libre. Y cito, creo que he sido crítica con muchas de las políticas antifeministas que van en contra de los derechos de las mujeres. Y si eso es ser enemiga de un Estado, pues entonces sí lo soy. Dijo, ser crítica es importantísimo hoy en día para poder avanzar y atender todas esas cosas que quedan pendientes y que son urgentes en materia de derechos humanos. Es importante el pensamiento crítico, creo en la libertad, creo en la democracia. Si ser enemiga significa ser crítica, entonces estamos poniendo en un problema a la democracia, porque la democracia no implica que seas zombi de un partido, significa que puedes ser crítica con un Estado, no con personas. Yo no ataco personas, dijo. No es un ataque directo a la persona como tal, sino al desempeño de su trabajo. Para ella, y frente a todo esto, es importante revisar qué se mira como enemiga o enemigo a alguien que es crítico, si la crítica es un componente esencial dentro de una democracia. Es lo que publican en el periódico Reforma sobre Brenda Lozano, oficializando pues que le retiran el nombramiento como agregada cultural en la Embajada de México en España. Entonces sí, ya le hicieron caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y su gente, y le han retirado este encargo. Ahora hay que esperar a ver quién se va como agregada cultural, porque el presidente pidió a una mujer indígena. Bueno, pues a ver quién se va como agregada cultural a la Embajada de México en España. Vamos a ver si ya tenemos a nuestra siguiente invitada. Retirado oficialmente a Brenda Lozano el nombramiento como agregada cultural en la Embajada de México en España, algo que seguramente celebrarán muchos en las redes sociales sobre todo. Pues sí, hay que destapar, Vicente, el mínimo, el tempranillo, un gran reserva que ya no se va a tomar Brenda Lozano. Hay que preparar las buenas tapas que ya no va a comer Brenda Lozano a expensas del pueblo de México. Esto claramente fue un clamor popular, que alguien como ella, que viene de las esferas del poder, que en efecto tiene pues una serie de planteamientos muy ajenos a la ideología del gobierno que el pueblo eligió y que, insisto, no tiene nada que ver con el pueblo de México más que comparte pasaporte con ellos, pues llega a un muy buen final. Yo quiero mencionar y ponerlo claramente que estas declaraciones se hacen al periódico Reforma. ¿A quién más? Se obtienen las declaraciones de Brenda Lozano. Si Brenda Lozano verdaderamente fuera una luchadora por los derechos de los derechos civiles de los mexicanos, por el feminismo en México, bueno, pues yo creo que hubiera sido entrevistada o citada por muchos otros medios de comunicación. Lo estoy buscando en varios medios de comunicación y no, la entrevista se la da a Reforma. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que sea Reforma, no otro medio de comunicación, no sin censura. A quien da este tipo de declaraciones Brenda Lozano. Dice que se dedicará a lo suyo, a escribir libros. Nunca he leído un libro de Brenda Lozano, pero qué bueno que se pueda dedicar precisamente a lo que ella cree que es lo suyo, así como lo planteaba en su momento Doménicos Theotokopoulos, el gran pintor, el Greco, quien también, fíjate, el Greco también se mudó a España. Él era de origen griego y los españoles le pusieron el Greco. Y él es el que le dice, el que le plantea a un amigo que era zapatero, que le quiso decir cómo pintar
un retrato que iba a ser de la familia real, zapatero a tu zapato. Pues sí, pues Brenda, zapatero a tu zapato. Así es. Y bueno, estamos intentando solucionar estos retos de producción, estos retos tecnológicos, digitales, para enlazarnos con la senadora Susana Harp, le decía, aspirante a la gubernatura de Oaxaca, en donde se va a desarrollar una intensa campaña, se está desarrollando una intensa campaña rumbo a la gubernatura.